Muy buenas noches. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. En esta ocasión continuamos recogiendo propuestas y reflexiones desde una perspectiva multidisciplinaria para hacer posible la implementación del modelo educativo matricial en la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión nos visita el ingeniero César Escobar. Él es docente e investigador de la Facultad de Agronomía y también se desempeña como investigador en Agruco. Buenas noches, César. Una alegría tenerte en el programa. Buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a la población cochabambina. César, ¿cuál es la factibilidad práctica en este caso para implementar el modelo educativo matricial y además viendo la relación vinculante entre lo que vendría a ser el pregrado y el posgrado? De acuerdo a las múltiples propuestas de reforma de nuestra universidad que se están trabajando ya hace algunos años, que se ha intentado vayan a consolidarse en lo que es el Congreso Institucional, una de estas propuestas es precisamente la matricialidad, la vinculación grado-posgrado, el tema de volcar nuestras horas académicas a nivel de créditos, ¿no? Son varios elementos que se está discutiendo ya a nivel de la universidad hace muchos años. En el caso de la Facultad de Agronomía, esto se discutió a raíz de la acreditación, primera acreditación que tuvimos al Arcusur, que es un mecanismo de acreditación del Mercosur, ¿no? Estamos ya en la tercera, este año nos toca postular a una cuarta acreditación. De esa manera hemos ido discutiendo estos temas, algunos ya se han incorporado, como es la vinculación grado-posgrado, por ejemplo, ¿no? Con este tema de la doble titulación, aunque tiene más por ahora un enfoque comercial que auténticamente de reforma universitaria, de reforma académica, ¿no? Pero bueno, parte de los fundamentos de este tema de la matricialidad es de que la universidad y la formación disciplinar tiene que ir avanzando hacia una lógica interdisciplinaria y transdisciplinaria. Y un elemento clave para una universidad con tanta rigidez como la nuestra en la formación disciplinaria, y además una formación disciplinaria basada eminentemente en lo que es el conocimiento científico, vamos a llamar positivista o neopositivista, ¿no? Hace que las posibilidades de modificar esta forma de formación, de generación de conocimiento, sea muy rígida, por principio, por diseño de lo que es este tipo de formación. De esa manera se encuentra en la matricialidad una oportunidad para que la formación disciplinar vaya siendo alimentada desde otras disciplinas. Una matricialidad al interior de una misma facultad no tendría el menor sentido. Una matricialidad, en el caso de la formación de agrónomos, ahora estamos nosotros elaborando un perfil de formación agroecológica. Muchos elementos tienen que ver con la agroecología, no solamente como un enfoque técnico, sino sobre todo como un enfoque social, ¿no? En interacción con la Facultad de Ciencias Sociales. Es también parte de un enfoque de carácter político, ¿no? Una interrelación con la carrera de Ciencias Políticas. Tiene muchos elementos de economía, pero no una economía convencional o mercantil o liberal. Es una economía de carácter social o una economía de reciprocidad. Encontraremos algunos elementos en la Facultad de Economía que nos puedan retroalimentar. Entonces, la posibilidad técnica de la matricialidad es posible en el marco de que se respete el espíritu por el que se está planteando esta matricialidad, y es el de apuntar hacia una formación transdisciplinaria en el mediano plazo de los futuros profesionales de la universidad. Yo diría que, de acuerdo a la experiencia que hemos ido desarrollando, es posible técnicamente, ¿no? Pero sin olvidar, y ahí viene en realidad la limitante, de que no se pierda la orientación de una formación transdisciplinaria de los estudiantes. El resto, de manera logística u operativa, se puede ir arreglando, se puede ir generando los mecanismos institucionales, los mecanismos logísticos, toda la parte, vamos a llamar, administrativa o de gestión académica, eso es absolutamente subsanable, en la medida en que se cumplan estos dos preceptos, la voluntad política, que creo que la hay, por eso es
parte de los postulados creo que vamos a discutir en el Congreso Universitario, y en segundo lugar esta marcha de la disciplinariedad hacia la transdisciplinariedad. Los otros elementos colaterales de la matricialidad que hacen a un ahorro en términos de horas académicas de los docentes, ¿no?, eficientizar el uso de las horas académicas, etcétera, son, creo, secundarios, pero esas no deberían ser por donde se empiece un proceso de matricialidad. Yo diría que en síntesis es esa la factibilidad, sí, técnica, logística, de gestión, pero siempre y cuando existe la voluntad política, siempre y cuando no se pierda ese espíritu de transitar hacia la transdisciplinaridad en los procesos formativos. Ahí está el fundamento. ¿Me puedes hablar un poco del trasfondo? ¿A dónde apunta esto, por favor, César? En esta lógica de esta formación transdisciplinaria hay que decir que hace ya muchas décadas, en el caso de Europa, en América Latina continuamos con un modelo formativo del siglo XIX, escolástico, transmisionista, que ha dejado de responder a la demanda del medio en términos no solo laborales, sino también, recordemos, el rol de la universidad históricamente en nuestro país, de haberse constituido en una vanguardia intelectual de las transformaciones que requiere nuestra sociedad. Fue en el primer Congreso de Estudiantes, el año 1927, cuando se va a postular el hecho de que Bolivia requiere una reforma agraria de tierras para el indio, requiere la nacionalización de las minas y el voto universal. Esos postulados luego van a ser obviamente desarrollados por los intelectuales o teóricos del nacionalismo revolucionario que van a decantar en lo que fue la Revolución del 52. El rol de la universidad en la recuperación de la democracia. El rol de la universidad en el planteamiento o en el reforzamiento del modelo económico nacionalista revolucionario. Es decir, ha tenido siempre un rol trascendental más allá de la formación de recursos humanos para la sociedad, mucho más allá. Y hasta ahora nos hemos encerrado, bajo los paradigmas que han ido, digamos, postulando las autoridades universitarias y los estamentos docentes estudiantiles, en convertir a la universidad en un andamiaje más del sistema actual. El sistema actual boliviano no ha permitido en lo económico superar la pobreza. A pesar de ser un Estado plurinacional, los niveles de racismo, de discriminación y de diferenciación por origen étnico son absolutamente latentes. Y cada vez estamos en un proceso mayor de desintegración social. Y el último elemento, la crisis ambiental y climática, ¿no?, en la que el país, si bien no es gran emisor de gases de efecto invernadero, pero per cápita y nuestros acelerados procesos de deforestación y de avance de la frontera agrícola en la Amazonía boliviana hacen que tengamos un rol fundamental. Esa es la situación del país. ¿Cómo la universidad responde ante esa realidad? Estamos formando profesionales funcionales a esa realidad. Se decía que la demanda de la transdisciplinaridad no es solamente un actor, un recurso, un talento humano dentro de la sociedad que ayude a superar esos problemas, sino sobre todo, y esa es la particularidad de la universidad pública en relación a las universidades privadas, es que hay un compromiso social y de transformación. Ello solo es posible si es que los profesionales que vayamos formando tienen este carácter ya transdisciplinaridad, de transdisciplinaridad. ¿Qué es eso? La vinculación de las disciplinas, la capacidad de conocer a fondo la temática de tu disciplina, pero ello asociarlo al marco de lo integral y de lo holístico. Si no se tiene esa capacidad, termina siendo un actor funcional a este sistema. Ese es el objetivo de fondo. La formación de tus talentos con capacidad de respuesta, pero también con una mirada estratégica, ¿no? Y esos son los postulados por los que esta universidad boliviana siempre se ha caracterizado. De lo que se trata, por tanto, es de volver a esa lógica. Y retomo el primer elemento, respecto a que no se vaya a distorsionar los objetivos de por qué se plantea la matricialidad como un elemento operativo de la transdisciplinaridad. El hecho es de que se está apuntando a la matricialidad en algunos sectores en la lógica de la formación por competencias. Y la formación por competencias es también una concretización de una visión ideológica que vea a la universidad solamente como la formación de gente que va a ser parte del engranaje del sistema. Y se está retirando la formación por objetivos, ¿no?, que es teóricamente lo que te apunta a una formación de una visión estratégica.
Entonces, contra una visión de la matricialidad que busca la formación por competencias, ¿no?, hay que ver una matricialidad más bien como un elemento que operativice la transdisciplinaridad, para que un poco se recupere ese rol de la universidad formando este tipo de profesionales. Es un primer elemento. El segundo, parte de esta lógica matricial, por eso es una suerte de paquete, vamos a llamar, ¿no?, es que la reforma de la universidad, incorporando la matricialidad, debería incorporar de manera mucho más activa, como ya lo hacen muchas carreras actualmente, la formación práctica. Y no me estoy refiriendo a una formación solamente en el laboratorio, ¿no? La práctica entendida como la aplicación de lo que ha sido aprendiendo en teoría en la realidad social. Esa formación práctica aplicada a una realidad social es automáticamente, aunque en el peldaño más bajo, una lógica de incorporar a los procesos formativos a la investigación. Sin investigación, el proceso formativo no tiene ningún sentido, ¿no?, porque te vuelves un repetidor, no te vuelves un creador de conocimiento. En ese sentido, esta lógica de matricialidad debe estar acompañada con una muy intensa incorporación de elementos de práctica en la perspectiva de la investigación, para que se vea que esto está relacionado, digamos, a esta forma política, ideológica de ver el proceso educativo superior en nuestro país, es que un estudiante inserto en la realidad social es automáticamente un estudiante comprometido con esa realidad social. Y en el caso nuestro, no para consolidarla, sino para transformarla, ¿no? Entonces hay un trasfondo también a este nivel de entender los procesos matriciales, grado, posgrado, etcétera, etcétera, en la lógica de formar profesionales que ayuden a procesos de lo que dice nuestro estatuto orgánico, que espero se ratifique en esta lógica de principios, profesionales para la liberación nacional, ¿no? Eso no hay que perder en el horizonte. Por tanto, este tipo de temáticas nosotros vemos que pueden ser, como cualquier instrumento, matriz, etcétera, pueden ser instrumentalizados por una u otra visión ideológica. Contra este trasfondo de la matricialidad en la lógica de la consolidación de la formación de competencias, por tanto, la formación de engranajes para el sistema, es matricialidad para la transdisciplinaridad orientado a profesionales que intervengan en la realidad social para su transformación. Ese es un elemento de trasfondo muy importante que hay que poner en claro, ¿no?, y que no nos dejemos omnibular por palabras de moda sin perder, y que perdamos por tanto esta perspectiva de lo que es la reforma universitaria orientada para qué la reforma universitaria. No es una reforma para mejorar el engranaje de los futuros profesionales en el sistema, es para volver a los orígenes de una formación universitaria que forme sujetos transformadores. ¿Y el ambiente político de la universidad es óptimo o no es óptimo para implementar este modelo educativo matricial? Está pidiendo a gritos la sociedad, y eso ya se ve reflejado en la universidad, la necesidad de una reforma académica, una reforma institucional, una reforma financiera, ¿no? Entonces es muy evidente, digamos, ese reclamo del entorno social que obviamente está repercutiendo al interior de la universidad. O sea, ahora se pueden abordar este tipo de temas. Hace 15 años que no se podía hablar de estas cosas, ¿no? Es decir, había una lógica absoluta de copamiento del poder universitario para instrumentalizarlo. Una vez que se torna tan evidente esta crisis, es que los sectores, inclusive más conservadores de la universidad, están dispuestos a conversar de estos temas, ¿no? Yo diría que hay un ambiente propicio, pero igualito, de cuál es la orientación de esta reforma. Si es una reforma para consolidar los poderes constituidos y la lógica de hacer política en la universidad, estamos instrumentalizando este tipo de posibilidades. Ante esa posibilidad, nosotros también tenemos muy claro, como docentes universitarios e investigadores, de que vamos a utilizar estas oportunidades y este ambiente político favorable para orientar hacia la transformación real de la universidad. Definitivamente existe un ambiente político favorable y igual que en el caso anterior, hay que ver para qué ese ambiente político favorable, ¿no? Si es para consolidar algunos grupos de poder o es para realmente ir cambiando las reglas de juego para que sea un ambiente universitario
ni siquiera politiquero que tenemos en la actualidad, sino más bien un ambiente universitario donde el poder esté centrado en el conocimiento y no en el poder político. Que el poder esté centrado en la academia, en la investigación, en los elementos meritocráticos. Entonces, por definición en términos políticos, no se puede desaprovechar absolutamente ninguna coyuntura, al contrario hay que profundizarla para ver cómo de ello orientamos hacia nuestras convicciones, ¿no? Que consideramos son las convicciones de la gran mayoría de la comunidad universitaria. ¿Cuáles serían las posibles debilidades de implementar este modelo educativo, César? Podemos tropezar sobre todo por los elementos de una suerte de chauvinismos de carreras y facultativos, ¿no? Que son los sectores mucho más atrasados dentro de la universidad en esta visión de la formación profesional. Sectores absolutamente disciplinares y que no aceptan la posibilidad de insertar vía la matricialidad otro tipo de visiones de formación, ¿no? De alguna manera eso, por ejemplo, en el programa de agroindustria que se tiene en la Facultad de Agronomía, que funciona ya bajo una lógica matricial, se ha podido ver ello, ¿no? Muchas materias que se llevan en la Facultad de Tecnología, se puede ver esta lógica, ¿no? Primer elemento. El segundo, también muy ligado a la cuestión del chauvinismo facultativo y de carrera, el hecho de que se considera, que corresponde también a esta visión de la ciencia y el conocimiento, se considera que aquellos perfiles profesionales, aquellas carreras que no estén enmarcadas en las ciencias duras, ¿no? O en las ciencias tecnológicas, son de segunda. Estoy hablando de ingenierías o de carreras aplicativas, como es el caso de agronomía, arquitectura, economía, o de las ciencias sociales. Son vistas como carreras de segunda categoría o perfiles profesionales de segunda categoría en la universidad, ¿no? Entonces, la matricialidad también puede chocar con este tipo de visiones todavía dentro de la universidad. Por el resto, las cuestiones otra vez de gestión académica creo que son absolutamente superables, ¿no? Ahora, ¿cómo rompemos con este tipo de lógicas? ¿Cuáles son las barreras y qué hacemos para romperlas, ¿no? La sociedad cochabambina, ¿de dónde cree que ha surgido esta gran preocupación universitaria por la matricialidad o por las reformas internas? Estamos tropezando desde la pandemia, pero ya desde hace muchos años también, acentuados por la pandemia, con el tema de la liquidez financiera en la universidad, ¿no? Estamos arrastrando deudas permanentemente. Ha obligado a que las autoridades universitarias vayan a firmar convenios, obligadas obviamente con las autoridades de gobierno, para subvenciones extraordinarias para que la universidad pueda seguir funcionando. Entonces, claramente esta estructura económica, financiera de la universidad, por su dinámica, que crece permanentemente, y por su escasa respuesta al contexto de la sociedad, se ve afectada por la falta de ingresos fruto de la coparticipación tributaria, etcétera, que entra en crisis en temas económicos, y va a ser la crisis económica la que va a obligar a ver qué reformas se pueden hacer, ¿no? Para ir regularizando un poco el ciclo financiero y económico dentro de la universidad. Y uno de los elementos es el de la matricialidad. Por tanto, usamos, si quieren, como pretexto la falta de recursos económicos y la urgencia de una reforma, y la vamos a aprovechar para llevar adelante. Es decir, este tipo de sectores conservadores van a tener que ceder ante nuestra realidad económica. El sistema como está dentro de nuestra universidad es insostenible bajo esta forma de hacer formación e investigación. Hay que llevar adelante reformas y vamos a aprovechar esta oportunidad. ¿Y el tema de la convalidación? ¿Tendríamos problemas? Por decirte, si un estudiante se quiere ir a Santa Cruz o a La Paz. Sí, en la medida en que otras universidades del sistema boliviano no tengan, por ejemplo, yo voy a estudiar agroecología en un nuevo perfil, donde tengo materias de la Facultad de Tecnología de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces va a haber muchas materias que en una universidad donde su perfil sigue siendo de carácter disciplinar, ¿no? No voy a poder convalidar por lo menos el 30% de mis materias, ¿no? Es posible la convalidación, pero no de estas otras materias porque no van a estar en los pensums de las otras universidades. Sin embargo, una particularidad que siempre ha tenido San Simón, y voy a hablar en este caso de la Facultad de Agronomía, es que ha sido el referente nacional de las otras facultades de agronomía. Para empezar, fue la primera
la primera en fundarse, luego fue la primera en tener un diseño curricular, como lastimosamente lo estamos manteniendo durante 40 años, en los años 70, que fue copiado por las otras facultades, ¿no? Entonces, es un referente nacional que, si nosotros como Facultad de Agronomía llevamos adelante este tipo de reformas, vamos a tener rápidamente una incidencia sobre el resto de las facultades de agronomía del país, ¿no? De manera que este problema de convalidaciones puede ser superado a mediano plazo, ¿no? Pero no por convencimiento, como diríamos, oportunista o por presión externa, sino porque un sistema de este tipo va a demostrar en 5 o 7 años, en una primera generación de profesionales formados bajo esta lógica, una clara y abismal diferencia con la formación estrictamente disciplinar, en términos de capacidad técnica, en términos de articulación con la realidad social, en términos de ser profesionales creativos, propositivos, etcétera, ¿no? Y no como ahora que seguimos arrastrando una lógica formativa de la repetición. Ahí, en ese marco, nos han ganado muchas facultades de agronomía del país. Tú que estás llevando a cabo el programa doctoral en el marco del diálogo de saberes y nuevos paradigmas de la ciencia y el desarrollo, Agruco vendría prácticamente ya caminando desde la transdisciplinariedad, desde la multidisciplinariedad, César. Sí, porque las cosas que les he ido afirmando vienen evidentemente de una revisión conceptual teórica, pero también vienen de nuestras experiencias prácticas, ¿no? Y en este caso ya específicamente de manera institucional como Agruco, ¿no? Agruco a fines de los años 80, como un bicho raro, hablaba de agroecología. Ahora es absolutamente común y un sentido común en las ONGs y en las políticas de desarrollo, ¿no? Hablábamos del diálogo de saberes. Bien, ahora es parte de las políticas públicas. Hablábamos de interculturalidad, ahora es parte de las políticas públicas. Ahí recuerdo a José Illescas que nos reforzaba ello con la intraculturalidad, es parte de las políticas públicas. Habíamos hablado de desarrollo endógeno, ahora es parte de esas políticas públicas. Y hace algunos años ya estamos empezando a indagar en lo que es y hacer una formación práctica en ello, sobre todo a nivel de nuestras menciones en agroecología y en desarrollo y gestión municipal. En nuestras maestrías y ahora en el doctorado estamos explorando y haciendo práctica de la transdisciplinaridad, ¿no? Que antes obviamente tenía muchas resistencias, pero ahora es parte de los elementos que están en la mesa del debate. Entonces, los planteamientos que hemos ido haciendo, no solamente, otra vez digo, son parte de una reflexión teórica, son también parte de nuestra experiencia institucional y queremos ponerla al servicio de nuestra universidad. César, ¿qué mensaje le das a la población estudiantil y docentes en su conjunto en el marco de lo que hemos venido conversando, la implementación de la matricialidad? Hay que superar nuestra lógica gremialista, sindical, de docentes y estudiantes defendiendo nuestros derechos y asumir nuestro rol como estamentos que formamos el cogobierno de la universidad. Eso nos va a llamar automáticamente a superar estas visiones gremiales, sectoriales, que están reflejadas en nuestros sindicatos docentes y estudiantes, y asumir una postura que vaya más allá en sentido de un compromiso con la reforma de la universidad y un compromiso a sabiendas de que esa reforma de la universidad va a permitir una mayor incidencia de la universidad en el conjunto de la sociedad. Estamos cada vez más gremializados y ese es un error tremendo que hay que irlo superando. El Congreso Universitario es una gran oportunidad para demostrar el grado de madurez al que ha podido llegar nuestra universidad. Gracias, amable audiencia. Estas han sido las reflexiones del ingeniero César Escoba. Bienvenida a sus reflexiones, haga su análisis y ante todo sentir y comprender que el autocambio es un factor determinante en la toma de decisiones e implementación de cualquier plan, programa, proyecto. Hasta la próxima.